buenas noches, en noche del 7 de noviembre, tiempo para un capítulo más de YE, para un capítulo más de la Y asturiana en un programa, el de hoy, en el que, como van a ver a continuación de estos 60 minutos, durante estos 60 minutos vamos a tener multiculturalidad. Bueno, no nos demoramos más, el programa ya comienza. Bueno, y dentro de esta multiculturalidad, bueno, pues nuestra primera parada es muy cerquita, aquí al lado, en Japón prácticamente. Bueno, ¿por qué? Porque un poco más cerca que Japón, el Centro Asturiano de Oviedo, bueno, pues organiza durante estos días, bueno, y creo que hasta el día 16, bueno, pues unos actos bajo el título Ecos de Japón, Jornadas Culturales. Aquí las tenemos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues es que se cumplen durante estos días 150 años, los 150 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, que no la relación entre ambos países, entre España y Japón. Bueno, para hablar de este tema se encuentra con nosotros Yayoi Kawamura. Ella es profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted a la vista está, es japonesa, en este caso residente en Asturias. Bueno, ¿qué podemos ver en las jornadas culturales Ecos de Japón? Pues esta jornada realmente tiene objetivo de acercar la cultura japonesa a los obetenses y asturianos, ¿no? En general. Motivo es, como acabo de decir, ¿no? Estamos celebrando el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y España. Entonces, desde los dos ministerios de Asuntos Exteriores de España y Japón, está pues involucrados en esta celebración, y Embajada de Japón también está organizando y coordinando muchos actos como esta, que está incluido dentro de estas actividades que coordina Embajada de Japón. Claro. Así que por eso lleva el logo de este evento en el programa, ¿no? En este programa, pues lo que queremos es primero que vea la gente que es Japón a través de una exposición de fotografías de un viajero pues asiduo a Japón, que es el Fernando Bernardo, que va a mostrar distintos rincones de Japón, que yo creo que va a sorprender a mucha gente, ¿no? Además, su exposición fotográfica tiene guiño a un juego de fichas que se llama Go, es un juego muy tradicional, es un guiño muy bonito que está ahí detrás de toda esta composición, que ya los que visitan lo verán, ¿de acuerdo? Y luego va a haber una colaboración muy importante de Satori Ediciones. Es una editorial asturiana, 100%, afincada en Gijón, que lleva 11 años trabajando en la publicación exclusivamente de libros sobre Japón, temática japonesa, tanto literatura, ensayos, historia, arte, etcétera, ¿no? Y realmente va a ser también, es un apoyo muy importante para que los asturianos, ¿no?, se acerquen al mundo de Japón a través del libro. Además, es una editorial asturiana. En este caso. Bueno, 150 años no son nada cuando hablamos de historia. Quiero decir, 150 años de establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Imperio de Japón y el Reino de España por aquel entonces. Sin embargo, entiendo que la relación ya estaba abierta. España tenía Filipinas, que bueno, queda dentro de la órbita japonesa, con lo cual los intercambios ya tenían que ser fluidos antes de que hubiera intercambio de embajadores, ¿no? Efectivamente, ya tenemos que remontar, ¿no?, a la historia, a la época de Felipe II, finales del siglo XVI, pues llegan los barcos españoles, oficiales incluso, desde Filipinas. Antes llegaban los españoles en los barcos portugueses, desde Lisboa, Goa, India, a través de Malaca, tal. Pero ya a finales del siglo XVI, pues llegan los barcos oficiales,
desde Filipinas pues a Japón, ¿no? Los gobernadores sucesivos de Manila, pues, Sí. Que es un apéndice de Virreinato de Nueva España, Sí. Pues está llegando a Japón a hacer comercio, establecer relaciones comerciales, también apoyar a los misioneros, ¿no? Que iban los mendicantes, frailes mendicantes, Sí. son franciscanos, agustinos y dominicos. Y pues establecer esta fluida relación. Bueno, relación realmente no... Realmente los españoles eran uno de los primeros europeos a llegar a Japón y establecer relaciones. Sin embargo, en Japón en esas fechas de apertura resulta que no va a durar mucho. El siguiente poder, diríamos, feudal que se estableció en Japón a partir de 1600 tiene cierto reacio, ¿no? Hacia este imperio hispano tan importante, ¿no? Que tenía territorio todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, ¿no? El imperio que nunca se ponía el sol, la época de Felipe II. Entonces hubo un cierto recelo hacia este imperio y al final pues también hacia el cristianismo que expandía bastante en Japón. El templo budista pues un poco también tiene sus propios recelos, ¿no? Sí. Bien, todo esto pues hace que pues el gobierno feudal ya pues en segunda década del siglo XVII prohíbe el cristianismo y finalmente en 1639 cortan todas las relaciones con Occidente. Con Occidente todo, ¿no? Bien, entonces aunque España, ¿no? tiene ese honor de ser uno de los primeros europeos que han llegado a Japón, establecer contactos, esa relación se ha cortado. Entonces hace 150 años después de más de 200 años de paréntesis, ¿no? Y el cierre de sus fronteras, en Japón abre sus fronteras, se moderniza en Japón, es la época Meiji, que llamamos, es cuando pues, España, pues, como otras potencias europeas, ¿no? firma acuerdos, ¿no? Tratados, intercambios, ¿no? En este Exacto. caso. Bueno, Japón es el gran desconocido para no ya los españoles, los asturianos. Bueno, yo no diría tanto gran desconocido. Bueno, ahora ya voy oyendo mucha gente, ¿no? Acabo de estar en Japón, uy, que me encantó, oigo muchísimo, ¿no? Y yo creo que hay un viaje fluido incluso entre Japón y España. Y en ese sentido, bueno, eso de que Japón, uy, qué lejos, ¿no? Yo creo que eso ya ha quedado. Ya no hay distancias, ¿verdad? Ya no hay distancias. Típico, no tópico, yo creo que se ha quedado. Con los aviones ahora mismo ya no hay distancias. Bueno, ¿cómo llega usted a Asturias y cuándo? Bueno, ya hace más de 40 años. ¿Más de 40 años? Sí. Bueno, la primera llegada, bueno, yo que vine a España por una beca que me dio gobierno español, a través de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Tokio, pues me dio beca para ampliar estudios de lengua española. Claro. Y por ejemplo, me imagino, usted, bueno, hace 40 años entiendo que llegaría por carretera, no, a Asturias. Bueno, cruza Pajares, por aquel entonces no había autopista del Huerna, cruza Pajares, llega a Asturias, no sé si Oviedo, a Gijón, a Avilés, bueno. Oviedo, sí. Vamos a recordar esos 3 primeros días. ¿Qué es lo que más le llama la atención, lo que más le choca, lo que más dice? Pues nada más llegar a Asturias, a Pajares, ¿no? Sí. Llovía. Bueno, llovía un poco, sí, Seguro. el tiempo un poco oscuro. Sí. Bien. Pero lo que más me impresionó eran las vacas. Las vacas estaban colgadas realmente en la pared de montaña y no caían. Desafiaban la ley de la gravedad. Exacto, algo así. Aquello fue una imagen impactante para mí. Claro, lógico. Bueno, le pasa a mucha gente que viene a Asturias y ve las vacas ahí, eso sí, le pasa a mucha gente. ¿Somos tan diferentes los españoles y los japoneses? Me refiero, vamos a ver, quizás el estereotipo, bueno, pues dice, uy, los japoneses son súper trabajadores, súper metódicos, concienciados, hacen una huelga y trabajan más. Y aquí, bueno, pues somos un poco, nos vamos quitando generación tras generación la etiqueta de toros y fútbol y flamenco, sobre todo en el norte, pero ¿somos tan diferentes o hay cosas que nos unen?
No, yo creo que tan diferente no somos, por supuesto, ¿no? Esos arquetipos que se han creado a través de historia, pero España es un país moderno, está totalmente integrado en la modernidad, ¿no? Y el trabajo serio existe, por supuesto, como el trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? Ese arquetipo, ¿no? Yo creo que es un poco odioso, ¿no? Sí, bastante odioso. Como cuando antes, ¿no? Etiquetaba a Japón con geisha y samurái y con esto se acababa, ¿no? Sí. Yo creo que esas cosas deberíamos de separar, ¿no? Y cuanto más avanzamos a la civilización, nos asimilamos más mutuamente. Bueno, ustedes se han llevado recientemente al último héroe nacional que ha tenido España, que es Andrés Iniesta. Que ahora está en Japón. Sí. Ahora vive con ustedes. Era nuestro último héroe nacional. Es verdad. Y ahí está. El gol. Claro, y ahí está, el del gol, efectivamente. Bueno, ¿qué echa más de menos en su día a día? Sí. ¿Qué echa más de menos de Japón? No, día a día no he hecho nada nada menos de Japón porque tengo suficiente entretenimiento, ¿no? Para estar aquí Oviedo, entretenido en la universidad, los estudiantes, actividades culturales como esta que organizo, ¿no? No, especialmente así, nada, bueno, siempre cuando vuelvo a Japón me encanta comer comida japonesa, hablar con mis amigas en japonés. Claro, lógico. Lógicamente. Hablando de comida japonesa, en estas jornadas va a haber un menú degustación. No vamos a preguntarle por los platos, pero vamos a citarlos. San de lubina, gambas y verduras en tempura japonesa, pulled pork, sushi, bacalao nobu san, sashimi de ternera a la parrilla al estilo japonés y tiramisú de té verde, sake y cerveza Ichiban. Bueno, entiendo que todo muy rico. Sí, bueno, también una de las facetas de estas jornadas, ¿no? Es también acercar a los españoles la comida japonesa, ¿no? Pero no es comida japonesa, sino un poco fusión, ¿no? Un poco un guiño, ¿no? A la modernidad, ¿no? Eso es lo que yo creo que es lo que tenemos que fomentar entre ambos países, ¿no? Claro. Entonces, el chef del restaurante Lío de Ibiza, pues nos ofrece la sorpresa del menú de degustación. El menú de degustación, en este caso. Bueno, además, recuerden, inauguración viernes 9, mesa redonda literatura y libros sobre Japón, conferencia Vientos de Japón que llegan a España, exhibición de artes marciales. Bueno, ¿cuántos japoneses aproximadamente hay en Asturias? ¿Cuánta colonia de japoneses hay en Asturias? Una veintena. Una veintena. Sí, una veintena de personas, ¿no? Coyunturalmente puede venir más para una actividad, ¿no? Concreto y tal. Una veintena constante. Sí. Donde más hay de España, entiendo que sea en Madrid y Barcelona, quizás. Sí, lógicamente. Además, ahora en España, y eso es un fenómeno que también se ve en otros países, hay japoneses de segunda generación, claro, ¿no? O mixto, ¿no? Claro. De matrimonio mixto, ¿no? Sí. Bueno, imaginémonos, tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y el sorteo de la lotería del 22. Imaginémonos que nos cae un poquitín y decimos, bueno, vamos a hacer un viaje, vamos a ir a Japón. Sí. ¿Qué lugar de Japón nos recomienda usted, por ejemplo, para 5 días, una semana? Primero de todo, hay que ir a Kioto. Eso imprescindible. Sí. Es una ciudad que fue el capital durante 1000 años y es realmente donde palpita, ¿no? Espíritu de Japón. Sí. Es una ciudad tradicional, lleno de templos y donde se conservan tradiciones, las festividades como de verano, de mes de julio, Gion, fiesta de Gion, o mes de mayo, Aoi, fiesta de mayo, Aoi, son fiestas estupendas. Y si alguien quiere Japón postmoderno, por supuesto hay que ir a Tokio y hay que ir al barrio de Harajuku. Harajuku. Bueno, pues tenemos el itinerario, solo falta que nos toque la lotería. Exacto. En este caso. Pues Yayoi, para finalizar, que invite bueno, pues a los asturianos que nos están viendo
a que se acerquen hasta el Centro Asturiano de Oviedo desde luego. y se acerquen un poquito a Japón, a su cultura y a sus gentes. Exacto, y a su cocina. Exacto, con la generosa colaboración del Centro Asturiano de Oviedo, estas jornadas ha sido posible y está abierta a todo el mundo, no solo socios, sino a no socios. Están abiertas todas estas actividades. También la cena también puede apuntar en la oficina de Uría del Centro Asturiano. Y repito, está abierta a todos, para que alguien que tiene... A ver, ¿cómo es, Afo? A ver cómo es, a ver cómo es. Y que se acerque. Pues ¿vale? Yayoi Kawamura, muchísimas gracias, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Las vacas ya no les sorprenden. No. En este caso, ahí Exacto. colgadas de los prados sin Exacto. caerse. Muchísimas De acuerdo. gracias por estar con nosotros y acercarnos lo que es el imperio del sol naciente, que tantas veces, bueno, pues hemos visto por la tele. Gracias. Nos vamos muy rapidito a publicidad y continuamos con el programa de hoy. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Hasta ahora. Bueno, continuamos, volvemos de Kioto y ese otro lugar que seguro que es maravilloso, pero no me acuerdo el nombre, que nos decía nuestra anterior invitada, y vamos a hablar de un tema que preocupa, que ocupa y que debe de preocuparnos y mucho. Vamos a hablar de la EPOC, bueno, porque durante la jornada de hoy, pues hace escasamente 2 horas y media, bueno, pues ha tenido lugar una charla divulgativa en Oviedo, como otras que se están, bueno, pues desarrollando por todo el territorio nacional para hablar de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sus derivados, porque no viene sola. Bueno, para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros un hombre que sabe y mucho de este tema. Se trata de Javier Palicio, él es presidente de la asociación que lucha contra el tabaquismo y las enfermedades respiratorias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues bien, bien. Bien por el momento, aunque entiendo que soy susceptible de estar afectado por EPOC, porque el 70% de las personas que lo padecen no están diagnosticadas. ¿Cómo puede ser esto? Es muy importante y es lo que por eso estamos haciendo un plan de choque, FENAER, para divulgar fundamentalmente qué es el EPOC. ¿Por qué hay un 70% de pacientes que incluso eso es hace 10 años y ahora ha aumentado un poco el número de pacientes que están sin diagnosticar? Puede que llegue casi al 80. Sí. ¿Por qué? Porque los pacientes no van al médico a consultar por la sospecha de que puedan tener alguna enfermedad respiratoria cuando tienen tos, cuando tienen expectoración, que aumenta la expectoración, cuando tienen ligera fatiga, y estos síntomas son lo suficiente para que justifique hacer una espirometría, que sería el diagnóstico de sospecha confirmado de que puedes tener un problema respiratorio. Claro. Entonces, la gente no va a la consulta y solo se diagnostican ese 20-25% de pacientes que ya llegan al grado grave de EPOC. Pero el EPOC, existe el EPOC leve, el EPOC grave, pero en el medio también está el EPOC moderado. Claro, claro. ¿Qué se puede decir que son las causas fundamentales del EPOC? Sí. El tabaco. El 80% de la gente que tiene un EPOC tiene que ha fumado más de 15 o 20 años. Claro, tarda en aparecer la afección. El EPOC se produce por la agresión de los gases tóxicos que se respiran. El 80% y el más importante es el tabaco. Sí. No debemos de olvidar otras causas. Eso quería preguntarle. La mala calidad del aire que últimamente está tan traída, tan en boga en las ciudades españolas, que si en Madrid hay una boina encima... pero el problema de eso es que, lo primero, los que protestan de la mala calidad del aire en esto, es lamentable que los vea protestando de la mala calidad y de la contaminación atmosférica con el pitillo en la mano. Eso es imperdonable, porque cuando nosotros inhalamos el humo de un pitillo, es 100 veces más que la contaminación de los coches en la calle. Correcto. Ahora, la contaminación ambiental es causa
puede ser causa de EPOC. Y la contaminación, sobre todo ambiental, además de la ambiental, sobre todo la doméstica y la laboral. Claro. La doméstica, que pasa muy desapercibido. Y claro, ¿qué ocurre? Que el tabaco, el que fuma desde por la mañana hasta por la noche y todos los días. Sí. Hay contaminaciones que son puntuales que realmente pueden afectarnos, pero la contaminación tiene que ser constante y continua para que realmente produzca lesiones. Entonces, nos encontramos con que hay la contaminación, vamos a empezar por la doméstica, sí, que se nos olvida muchas veces. Los gases que se producen o la inhalación de la lejía, de las cosas de limpieza, todo eso puede producir lesión respiratoria. Pero sobre todo es importante cuando eso encima es laboral, porque son limpiadoras que están trabajando con eso todos los días y varias horas al día. Entonces, más están constante, inhalando durante horas el tóxico. Quería preguntarle. Y la laboral, perdón, por terminar, la laboral, que es todos aquellos que trabajan en cosas que tienen gases tóxicos, los soldadores, los mineros, incluso que trabajan en zonas que tienen mucho gas y que están muchas horas en eso. Hoy día cada vez hay menos mineros, pero es una de las causas. Y otras muchas que todo el mundo se da cuenta de que existen problema laboral y contaminación, que es más importante que la contaminación de la calle. Hay una contaminación en la calle que tiene mucha importancia y está descrita. Por ejemplo, los policías de tráfico que están en una plaza o un sitio que hay un tráfico impresionante, esos señores están respirando una toxicidad no puntual, sino durante horas. Eso también es un factor. Quería preguntarle, al hilo de lo del tabaco, ¿el fumador pasivo también puede contraer EPOC? Estoy hablando de que lo que produce el EPOC no es el fumar, es el inhalar humo del tabaco. Entonces sí. Entonces, me da lo mismo que sea de primera mano que de segunda mano. Claro. Y además hay una cosa, el de segunda mano parece ser que hasta es más tóxico, porque tiene más sustancias tóxicas. Quiero decir, en comparación, resulta que el de segunda mano no solo es el que inhalas, sino el que se va echando. Entonces, cuando hay una contaminación, los camareros, por ejemplo, antes que en las cafeterías había... como se decía, se mascaba el humo del tabaco. Esos señores estaban horas y horas sometidos a eso. Un señor que era camarero y fumaba un paquete al día él, pero estando en aquel ambiente es como si fumase 4 paquetes al día. Claro, entiendo. ¿El diagnóstico temprano es vital entonces? Es muy importante porque las personas que tienen síntomas de poder tener EPOC, como decía antes, tos. La tos no es natural, es un mecanismo de defensa contra algo que te está agrediendo, sea una infección o sea un tóxico que está respirando. El aumento de la expectoración también es anormal. Y el que tengas algo de fatiga cuando haces un esfuerzo, evidentemente no vas a tener fatiga estando en reposo, porque salvo que ya seas un EPOC grave. Pero el EPOC leve y el EPOC moderado tienen fatiga cuando hacen un esfuerzo. Y claro, al principio un esfuerzo bastante grande y después van siendo, cuanto más avanza, el esfuerzo es más leve para tener fatiga. Esa gente no se va al médico a preguntar eso porque dice, eso es por la edad, eso es normal, es porque fumo, y no le dan importancia. También en parte no le dan importancia porque sabe que si va a ir al médico le va a decir, deje de fumar. Claro. Entonces, esos pacientes, esa gente que ya tiene síntomas de EPOC leve, si se le diagnostica y se le dice deje de fumar, haga esto, haga lo otro, se le ponen unas normas de vida sana, saludable y a lo mejor alguna medicación, que va a conseguir parar la evolución del EPOC, que es lo importante. Lo que ya tenga en ese momento cuando se le diagnostica de EPOC, ya no lo resta. De enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como sus propias palabras indican, va a ser crónica. Pero claro, si tú tienes un 10% de obstrucción, para llegar al 100% de obstrucción o el 80% de obstrucción que tiene un EPOC grave, hay un periodo muy grande de evolución. El pulmón
se va dañando progresivamente, va produciendo más fibrosis o va produciendo más destrucción, que es el enfisema, o va produciendo más bronquitis crónica, que es el que aumenta el fibrosis y aumento del moco y Entiendo. secreción. ¿Qué ocurre? Que si nosotros actuamos cuando es leve, podemos pararlo ahí para siempre. Correcto, correcto. Tendrá ya un grado de POC leve que no va a ser reversible, porque lo que es reversible es el asma. Todo aquello que hay, el asma es la obstrucción reversible, es decir, tienes obstrucción cuando te ataca el asma, la medicas, la tratas o se te pasa la crisis y entonces vuelves a la normalidad, ¿no? ¿Por qué ha aumentado tanto el tanto por ciento de mujeres afectadas? Ahí está el quid de la cuestión. El que digamos que, como dije antes, que probablemente ahora en vez del 70 estemos casi en el 80, es porque lo que estamos viendo es el estudio de PISCAN-2, que van a salir las cosas a partir de enero, porque se cierra en diciembre. En este estudio, que se hizo esta vez sobre 10.000 personas, el de PISCAN-1 se hizo con menos cantidad de personas, se ha visto que en la mujer ha pasado de haber un 5% de pacientes, de personas que tienen síntomas de POC, leve, moderado, a un 10%. O sea, se ha duplicado el tanto por ciento de mujeres porque las mujeres quizá empezaron a fumar más tarde y además cuando empezaron a fumar, fuman mucho más que los hombres. Es curioso. En cambio, en los hombres no ha aumentado el tanto por ciento de gente, de personas que tienen síntomas de POC leve, moderado. Evidentemente los graves son los que se diagnostican siempre, porque ya cuando ya vas en un estado de POC grave que acaba teniendo que si tratamiento, que si tiene que necesidad de oxígeno y tiene una disnea o una fatiga muy importante, ¿no? Claro. ¿Usted fumó alguna vez en su vida? Yo no. La verdad es que a mí, yo lo digo, a mí mi padre a los 10 años me mandaba a encenderle pitillos que fumaba y dice, esto sabe muy mal. Y encima no está prohibido, no tenía ningún aliciente. Hay una persona que colabora con nosotros en el programa que dice, ¿cómo es lo que dice? Lo que presta o es pecado o engorda, en este caso. Bueno, no es el caso del tabaco. El tabaco, cuanto más lejos, mejor. Bueno, ¿qué es una espirometría? ¿En qué consiste? Mira, una espirometría es una prueba tan sencilla, lo primero que tenemos es tan sencilla como tomarse la tensión. Todo el mundo ya hoy día tiene su aparato para tomarse la tensión en casa. Sí. Bueno, pues ahora mismo hay unos aparatos para hacer la espirometría que valen de unos a otros entre 50 y 100 euros para tenerlo personalmente y que sí son perfectamente válidos para hacer espirometría de screening, que es la que hace falta para decir, ¿la tengo normal o no la tengo normal? El que no la tenga normal en esos aparatos debe de estudiarse. Puede ocurrir que sencillamente es que está mal hecha, que no ha colaborado bien, no la ha sabido hacer bien y a lo mejor luego cuando lo haces en un espirómetro ya de hospital, con más características y con gente experta que te hace hacer la espirometría para que lo hagas perfecto. Pero claro, no se puede pedir que las espirometrías de screening se hagan las espirometrías de hospital bien hechas con personal que eso. Esa la puedes hacer tú. Tienes el aparatito incluso para tenerlo tú en casa, si quieres, igual que el de la tensión. Y decimos en esta campaña que hay una cosa. Con unos espirómetros de screening se descartaría el que la gente es normal o posiblemente anormal. Sí, sí. Posiblemente, porque no es que digamos, soplas en ese aparato, ya eres un... No, tienes que luego pasar a hacerte, que te hagan un estudio bien hecho, completo. Pero, porque además se hacen más cosas que el soplido. Los espirometrías es un aparato que lo que mide es, sea muy bueno o muy malo, o sea muy sencillo que diga, o muy grande, siempre es el que tú soples en un aparato que mide dos parámetros. Uno, la cantidad de aire que tú eres capaz de soplar, cogiendo el máximo de aire que puedas y echándolo por el aparato, tardando el tiempo que tardas. Y otra cosa que miden esos aparatos simples es la cantidad de ese aire que echas en el primer segundo. Eso es un gran parámetro de obstrucción.
y el otro es de volumen. Un señor que tiene obstrucción disminuye volumen, pero fundamentalmente donde disminuye es en la cantidad de aire que es capaz de soplar en el primer segundo. Eso luego lo pasamos, tenemos los petrismógramos, tenemos los espirómetros de todo tipo que hacen más parámetros, hacen más cosas, podemos hacer muchas cosas, pero vamos a ir a lo sencillo, al screening, ¿no? Entonces, lo que pedimos a la población es que se haga espirometrías, y las espirometrías esas tan sencillas se deben de hacer en todas las consultas de medicina de familia. Hoy día en los centros de salud hay espirómetros en todos, en muchos guardados en la caja, según llegó a lo mejor hace 5 años, sin abrir, ¿eh? Pero además el problema es que eso lleva un poco de tiempo y conviene que haya una persona que es experta para que el paciente colabore. Nosotros, en este plan, pedimos a las autoridades que se establezca en los ambulatorios, en los centros de salud, la enfermera de respiratorio, que es muy importante. Hoy día, ya en casi todos los ambulatorios hay enfermera para la diabetes, sí, para la educación del paciente con diabetes y para control de diabetes y para la hipertensión arterial y para otras cosas. Los vasculares también tienen. Entonces, una enfermera de respiratorio por centro de salud, aunque tenga 8, 10 o 20 médicos, necesita una enfermera especializada en saber hacer, que todos le pidan las espirometrías, porque es fácil hacer las espirometrías, pero con 4 o 5 minutos que te ponen para las consultas, no hay tiempo de hacerlo. Es complicado. Yo cuando pasaba la consulta en silicosis, evidentemente pasé la consulta toda la vida, desde el año 81 que empecé que tenía la plaza en propiedad y empecé a pasar consultas, primero en SAMA y luego ya en silicosis, con el espirómetro encima de la mesa, los ventolines, como dice la gente, para que ver qué inhalador era el que usaban y tenía los placebos para decir, bueno, a ver, pruebe a ver cómo lo hace. Claro. ¿No? Y también se hacían electros, se hacían radiografías y tal. Pero la espirometría, no sé por qué razón, que es una cosa muy sencilla, siempre costaba trabajo que se hiciese, ¿no? Pues vamos a ver si se lleva adelante y se hacen espirometrías en los centros de salud. Javier Palicio, presidente de la Asociación de Lucha contra el Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias, muchísimas gracias por haber salido a la conferencia pitando y venir a vernos y estar con nosotros esta noche. Nada, yo encantado, porque además, precisamente lo que estamos haciendo este año es, el día 21 es el Día Mundial del EPOC. Sí. Entonces, como cuando se hace un día, se habla ese día del EPOC, hay que hablar y a los 48 horas se ha olvidado. Hemos hecho el plan en FENAER, la Federación Española de Asociaciones de Pacientes con alergia y con enfermedades respiratorias, que somos también miembros con el mismo nombre de la Federación Europea. Hemos planeado un mes del EPOC para dar un plan de choque a la población y a las autoridades para que empiecen a tomarnos en serio el EPOC, porque las enfermedades respiratorias están muy abandonadas en las importantes, que es el asma y el EPOC y la apnea del sueño. Y en cambio se atiende mucho a las minoritarias, a las enfermedades raras, que siempre las defendemos. Pero no hay que olvidar a las minoritarias. O el delta, que nos apuran el tiempo y no nos dejan, vamos, ni tiempo ni para respirar en este caso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la difusión, que es lo que queremos. Y presten atención al doctor, que de esto es el que más sabe. Nos vamos muy rápido, mínimo, a publicidad. Volvemos y continuamos el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, cambiamos totalmente de asunto, vamos a afrontar ya lo que es nuestro tercer tema de esta noche. Vamos a hablar a continuación de terapias naturales. Bueno, terapias naturales tremendamente conocidas en otras partes del mundo, no tanto en la España actual. Bueno, para hablar de ello vamos a hablar con una mujer que de esto sabe y mucho. Se trata de Lali Rubiera, es la directora del Centro Aladas en la calle Fray Ceferino de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, por definición,
¿Qué es una terapia natural? ¿En qué consiste? Bueno, las terapias naturales engloban toda aquella parte de la medicina que no tiene que ver con la medicina tradicional, que no tiene que ver con la que estamos acostumbrados, ¿no? De la seguridad social, del médico, exacto, de todos los medicamentos que nos recetan, ¿no? Entonces puede ser desde el Qigong, que luego... Hablaremos de él. Sí. O también pueden ser temas como pueden ser guías espirituales, como pueden ser aceites esenciales. Hay un campo muy amplio y todo este campo lo que nos ayuda es a que trabajemos con la persona desde una perspectiva más espiritual, más holística, ¿no? Viéndola como un todo, no solo como un cuerpo físico. Bueno, entiendo que es complementaria a la medicina tradicional, no sustitutiva. Por supuesto, es complementaria, sí. Ayuda a las personas que probablemente estén ya enfermas a que tengan pues eso, un apoyo a nivel pues tanto psicológico como espiritual, como pues también... anímico incluso. Exacto, imagino, ¿no? sí, Claro. sí, sí. Bueno, ¿para quién está indicada la terapia natural? Bien, para todo tipo de personas, desde personas en edad adulta como personas ya ancianas y como bebés, ¿no? ¿Bebés incluso? Sí, 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 sí. De hecho, en noviembre vendrá un chico que es osteópata, que se llama Imanol Pérez, y va a hacer una charla gratuita en el Centro Aladas sobre tacto y vínculos con bebés. Va a ser también anterior esa charla a un taller que dará para trabajar con los bebés a través del masaje, ¿no? Y ayudar a las madres, bueno, y a los padres, por supuesto, está orientado a los dos padres, ayudarlos a comprender mejor al bebé lo que siente, qué problemas siente, ¿no? A través del tacto y del vínculo que se crea de los padres con el bebé. Claro, que muchas veces es tremendamente difícil entender lo que quieren expresar Sí, los pequeños, ¿no? ¿qué les pasa este caso. a los bebés cuando lloran? ¿Qué es lo que sienten, ¿no? A través del masaje podemos descubrir eso, ¿no? ¿Hay distintos tipos de terapia natural o hay una sola troncal, digamos, y de ellas derivan? No, hay muchísimos tipos de terapias naturales. Como te decía, depende de lo que se trabaje en ellas, ¿no? Está desde las terapias que trabajan a nivel físico, como lo que estamos comentando, de los masajes, como las terapias que trabajan a nivel más sutil, ¿no? Con el espíritu, con la esencia de la persona, que es como, por ejemplo, con las que yo trabajo, que es con los seres espirituales, con los guías espirituales. Hablaremos ahora dentro de un momento de ello. Antes, dijo antes un término, quería que me lo definiera, en qué consiste Qigong. Sí, en el Centro Aladas yo doy también clases de Qigong. ¿Qué es esto? Sí. El Qigong es una parte de la medicina tradicional china y significa... Qigong es instrumento y Qi es Qi, ¿no? Energía. Para los chinos, el trabajo del Qigong es una serie de ejercicios en los que vamos a trabajar la energía para que no se bloquee en el cuerpo. Estamos trabajando sobre los meridianos del cuerpo. Los meridianos son canales de energía que nos recorren desde la cabeza a los pies, atraviesan nuestros órganos internos y lo que hacen es que fluya la energía a través de todo nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo genera una energía. Nuestro cuerpo viene con una energía determinada, que es la energía que hemos recibido de nuestros ancestros genéticamente, pero también hay una energía que cogemos del universo. Y el Qigong lo que quiere es, con lo que trabajamos es, con el recoger esa energía para usarla en el día a día, de tal forma que en vez de gastar la energía que nuestros padres nos han transmitido, nuestros ancestros, estamos usando una energía que cogemos a través de la alimentación, a través de cuando respiramos, a través de estos ejercicios que hacemos. Manteniendo en reserva la otra, la que ya nos viene dado, ¿no? Eso es, porque esa energía con la que nacemos
no está, se agota, ¿no? Entonces lo que pretendemos con el Qigong es agotar lo menos posible la energía genética y usar la energía que podemos coger a través de todos nuestros... Del entorno. Bueno, del entorno, exacto. De los buenos alimentos, etc. Ajá. Sí. La que traemos genética entiendo que es distinta para cada persona. Por supuesto, tiene que ver con... En cantidad y en calidad, me imagino. Eso es, sí, sí, sí. Porque nosotros la heredamos de nuestros padres. Si nuestros padres, su energía no era especialmente buena, pues nosotros venimos con esa energía y entonces pues tenemos que suplirla o añadir pues el trabajar más con la energía que tenemos que adquirir con otro tipo de ayudas, ¿no? Bueno, conocido un poquito más a fondo el Qigong. Esto nos decía, extendido en China. Bueno, cuando hablamos de este tipo de terapias, bueno, parece que siempre evocamos China, la India, bueno, todos estos países. ¿Es así? Aquí en España todavía no del todo. ¿Cómo va este tema? Bueno, con respecto al Qigong y al yoga, pues está claro que tanto en China como en la India, en China el Qigong, en la India el yoga, son terapias que se usan desde hace miles de años, pero aquí en Occidente han sido pues traídas por maestros de Oriente, ¿no? Y se han extendido. Por ejemplo, en el caso del Qigong, uno de los maestros con los que yo he trabajado es Juan Li, que a su vez es discípulo de Mantas Chia, que es un nombre que suena mucho dentro del Qigong, ¿no? Sí. Mantas Chia trabaja mucho con los sonidos curativos. A través del sonido y de una serie de ejercicios trabajamos con los órganos internos. Y Mantas Chia, por ejemplo, es muy, muy conocido en Estados Unidos porque lleva muchos años trabajando allí y formando profesores. ¿Cómo se inicia usted en todo esto? Bueno, pues yo estaba trabajando pues, hasta el año pasado en Bilbao como maquinista de cercanías en Renfe. ¿Sí? Y allí pues me formé en Qigong y también me formé en otro tipo de terapias naturales, como por ejemplo el trabajo con los aceites esenciales que te comentaba antes o con los minerales y las gemas, que también es muy buen apoyo para trabajar con las personas. Claro. ¿Vivimos en una sociedad tremendamente estresada a día de hoy? Muchísimo. Estamos muy estresados. Cuando las personas entran en el centro Aladas, lo primero que me dicen es ¿qué pasa? Respira aquí. Y a mí eso me hace sentir muy bien porque parte de la paz que hay en el centro es debida a lo que yo estoy haciendo ahí, ¿no? A las meditaciones que hago, al trabajo que hago. Y eso quiere decir que voy por buen camino, ¿no? Claro. Y es lo que se pretende, que cuando una persona entre al centro, deje atrás el estrés y empiece a verse a sí mismo como un todo, como un ser espiritual. Deja atrás el estrés y deje quizás también atrás un pequeño aparato del que todos parecemos esclavos a día de hoy, que es el teléfono móvil. Por supuesto. Sí. Hay gente que nunca apaga el teléfono móvil, ¿no? Pero lo primero que les pido cuando vienen a una terapia es que desconecten el teléfono, por supuesto. Bueno, lo citaba usted antes, me quedé con ello. ¿Qué es la terapia con guías espirituales? Sí. Bueno, pues son unas terapias con las que trabajo a nivel tanto individual como en talleres que realizo. ¿Qué trabajo? ¿Con qué guías estoy trabajando? Estoy trabajando básicamente con los arcángeles, con los ángeles de la Cábala y con otros guías. Hasta hace, poco tiempo, la Iglesia Católica solo reconocía pues básicamente 3 arcángeles, ¿no? Que a todos nos suenan, como son el arcángel San Miguel, el arcángel Rafael y el arcángel Gabriel, ¿no? Sí. Que era el que anunció a la Virgen María que iba a ser. Bueno, pues yo aparte de estos arcángeles también trabajo con otros que se han dejado un poquito de lado, pero que también los podemos encontrar en el libro de Enoch, por ejemplo, que es un libro en el que la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, todavía sigue usándolo en sus homilías, en sus misas, ¿no?
todos estos guías espirituales, yo trabajo con ellos para ayudar a las personas a interiorizar, a ver qué problema tienen, qué necesitan sanar en su vida para poder seguir adelante. Porque la enfermedad, además de ser una cosa física, tiene mucho que ver con cómo nos sentimos. Normalmente enfermamos cuando llevamos mucho tiempo pues siendo infelices, encontrándonos mal, teniendo problemas con nuestra familia, nuestro entorno, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero conseguir con los talleres que hago es a que la persona empiece a interiorizar dentro de sí misma y a buscar dónde está el problema principal, cuál es lo que realmente, por dónde viene el dolor, por dónde viene la enfermedad, de dónde viene la enfermedad, ¿no? Y de esa forma, trabajando con los guías espirituales y con los ángeles y a través de la meditación, puede descubrir mucho de sí misma. Yo puedo ayudarla y de hecho bueno, las ayudo a las personas en las sesiones individuales, les puedo dar una directriz, también canalizo información de estos guías espirituales, pero si la persona no está dispuesta a sanar, por mucho que yo la ayude, no puedo hacerlo, ¿eh? Por ejemplo, el inventor de la terapia natural de las flores de Bach, que se llamaba Bach a su vez, ¿no? Decía que lo primero para poder sanar es que la persona quiera sanar, que la persona que está enferma quiera sanar, ¿no? Y eso es lo fundamental. Claro. Citaba usted los 3 arcángeles. Si no me falla la memoria, lo que me enseñaron de muy pequeñito en el catecismo, había un 4.º arcángel, Lucifer en este caso. ¿Existe también? ¿Está presente? Sí, creemos, por supuesto. Si creemos en los seres de luz, también tenemos que creer en los seres oscuros. Y Lucifer es un ángel caído, ¿no? Su nombre era Luz Bella, ¿no? Luzbel, creo que decía el catecismo pequeñito, ¿no? Eso es, claro. Luz Bella era un arcángel muy cercano a Dios, pero que quiso ser más que Dios, ¿no? El orgullo lo venció y entonces por eso es un ángel caído. Y de ahí también, si me permites, para contrarrestar el nombre que no me gusta hablar de Lucifer, el arcángel Micael significa quién como Dios, y entonces Micael es el príncipe de los arcángeles. Bueno, ¿cómo iniciarse? ¿Cómo perder el miedo? Porque lo desconocido siempre suele provocarnos miedo y desconfianza. Sí. Bueno, pues básicamente probando, porque como antes estábamos diciendo, la gente tiene miedo a los arcángeles y lo que debería es tenerles, pues, deseo de estar con ellos, deseo de sentirlos, ¿no? Porque cuando meditamos con los arcángeles y con los seres de luz, lo que sentimos es un amor, una paz que nos embarga y que nos hace sentir muy felices y amados a pesar de todas nuestras faltas, de todas nuestras, bueno, de todo lo que no es perfecto en nosotros, ¿no? Pues Lalia Rubiera, directora del Centro Aladas en la calle Fray Ceferino de Oviedo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por acercarnos lo que son, por definición, las terapias naturales, por hablarnos de Qigong, en este caso, bueno, pues esa fuente milenaria en Oriente, en China, y del tema de las guías espirituales. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti. Como gracias también les damos a ustedes por estar una noche más con nosotros. Nos vamos. Ya saben que tienen una cita de martes, miércoles y jueves que no deben de perderse en el calendario. Como siempre, a las 10 de la noche, aquí en el YE de Asturias Televisión. Gracias por su atención. Que descansen.